pasó en aquel día que perdí la fuerza. Pero la carta del tarot de la fuerza desapareció totalmente, sin dejar rastro, y volvió como se fue, misteriosamente. Es curioso cómo el tarot puede predecir con tanta precisión hechos futuros. ¿Será por eso que la gente les teme? Demonios. Interesante palabra, interesantes historias. Tantas mentiras y tantos creyentes, ¿verdad? Pero cuando uno está al borde de ser poseído por un demonio, las visiones cambian. Esto sería lo lógico, pero no para mí. Nada cambió cuando él se acercó a mí. Cuando caminó conmigo, cuando rozó mi cuerpo y me obligó a dormir. Nada cambió porque él era mi demonio. ¿Por qué habría de temer a Satán? ¿Por qué no simpatizar con el diablo? ¿Por qué no vivir bajo su piel? ¿Por qué no venderle? No, regalarle tu alma y ser uno solo. Todo parece hermoso hasta que ves su verdadera cara. Ahí huyes del diablo. Estas fueron sus palabras. Todavía temblaba en su relato. David, ese era su nombre, antiguo compañero mío, sin ser muy supersticioso ni tampoco demasiado escéptico. Era, simplemente. David se vio involucrado en una serie de sucesos que él nombraría como demoníacos. Y solo aquellos que tienen graves carencias sufren el ataque masivo de estas entidades. Solo los que están más cerca del mar. Normalmente te sientes más cansado. Seguramente has estado enfermo justo antes de que esto pasara. Algún constipado o resfriado común, al igual que le pasó a David. Duermes más, te cansas más rápido, no tienes ganas de salir y una pesadez, pero una pesadez mental, cae sobre ti. Te suele ocurrir cuando estás en una etapa de tu vida muy caótica, te sientes hundido, no ves la salida y entonces una luz aparece en tu camino, pero jamás imaginarías de dónde procede. La mente suele avisarnos en sueños, y como estas entidades no pueden acercarse tan brutalmente, a veces dejan mensajes para nosotros. Yo tenía sueños extraños. El primero fue en mi casa. Mi habitación estaba vacía, casi como mi alma en aquel momento, ¿no? Y de repente, del armario salían cataratas de sangre. Durante aquella etapa había mucha sangre en mis sueños. La llamé la etapa de la iniciación. Soñaba que era un vampiro, o algo parecido. Necesitaba sangre, mordía los cuellos de mis amigas y de mis amigos para alimentarme de ellos. Recuerdo como todo era más físico, más leve, casi de película gore, algo soportable. Recuerdo portar un gran cubo de ácido, el cual caía en mis manos y derretía mi piel. Y por alguna razón yo debía llevarlo a algún lugar, a algún punto del universo, porque el final me depararía un gran triunfo, pero nunca sabía el qué. Y así los sueños continuaron, cada vez más raros, cada vez más exactos. Aquella iniciación era casi eterna. Primero la hematofilia, como si quisiera que yo dejara de temer por el dolor, que lo aceptara,
que sintiera aquella atracción por la sangre, que dejara de sentir de alguna manera. Y luego llegó la iluminación, el segundo paso, cuando él por fin me dio alguna pista de quién verdaderamente era. Fueron tantos los que tuve que no podría contarlos en un solo vídeo. Yo era un ángel del cielo. Ante una autoridad que era un profesor, yo me rebelaba. No me parecía justo lo que estaba diciendo. En el fondo pensaba que no había sido para tanto, pero que lo que yo decía era cierto, era muy injusto. Muchos me siguieron. En una batalla nos batimos hasta que tuvimos que huir. Era como si mis sueños todos tuvieran lugar en el mismo espacio. Podía dormir, soñar aquella noche con ángeles y demonios, pasar 2 semanas y volver a soñar y continuar este sueño. Guerras en las cuales yo era el caudillo. Tenía que dirigir a los ángeles insurrectos a la victoria, pero eso nunca ocurría. Y era extraño, porque los ángeles no eran ángeles, sino reptiles, reptiles odiosos. Cuando ya empecé a aceptarlo, empecé a soñar que yo era él, una sombra danzante por el universo, que atemorizaba a todos mis amigos, familiares y compañeros. Los mortales querían batirme en duelo, pero siempre perdían y yo ganaba. Les amenazaba con mis magias y brujerías. Él me decía que con saber el nombre de alguien podía matarle, que él me dotaría de poderes inimaginables, que yo era el elegido. Y en uno de aquellos sueños soñé como un humo negro entró dentro de mí. Y a partir de entonces nada ha vuelto a ser lo mismo. Me decía quién me había traicionado. Y en la realidad los acechaba. Recuerdo como un compañero mío me decía que había sido visitado por él, cómo había sentido su presencia, cómo había temblado, cómo no había dormido aquella noche. Y yo, pensando que era una simple broma, no le creí, porque ¿cómo él podía verle? ¿Cómo él podía sentirle? Quizás que yo temía que fuera algo más real de lo que yo me pensaba. Entonces una noche lo comprobé. Puse una vela morada en mi habitación mientras dormía. Nada más la puse, empezó a chisporrotear, a saltar, a sonar. Sí, os preguntaréis cómo puede sonar una vela. Pues las velas suenan. Y era un sonido como de ruido blanco de televisión. Era un sonido estridente que no dejaba dormir. La llama subía y bajaba, creando unas sombras increíbles en la pared, casi como si tuviera un fuego. De hecho, molestaba tanto que tuve que levantarme a las tantas de la mañana a apagarla, porque no era capaz de dormir. Al día siguiente, cuando ya me desperté y tras desayunar, agarré la vela, mirándola algo confundido, y entonces me fijé que había 3 garras marcadas en la vela. Aquello eran algo más que sueños. Recuerdo otro sueño, en el que Dios me llamaba porque me necesitaba. Había una lucha entre ángeles y demonios, casi como unas olimpiadas. Algo que se hacía, no sé, cada 4 años, ¿no? Algo así. Me necesitaban para ganar, y yo aceptaba encantado. En la parcela de los celestiales había ángeles, musas, santos, alienígenas, reptiles, seres de luz extrañísimos. Tras un ritual, yo me preparé para salir al campo de batalla, pero justo en ese instante pensé, pobre llave, que se piensa que estoy de su parte, cuando hace tiempo que he vendido mi alma al diablo. Y en ese momento me desperté. Y es que acechaba a todo aquel que estaba cerca de mí, amigos como enemigos. Un amigo casi no lo cuenta. Me decía cómo le había atacado, física y mentalmente, cómo había estado luchando con él durante casi media hora, hasta que se metió en su mente
y trató de hacerle que me olvidara. No lo consiguió, empero. Después de que mi compañero me contara su altercado con mi demonio, yo le pedí que me hablara, pero jamás lo hizo. No volví a soñar con él, cuando normalmente soñaba cada noche. ¿Qué estaba pasando? Harto, un día le exigí que me hablara o que me olvidaría de él para siempre. ¿Y qué creen ustedes que soñé aquella noche? Efectivamente, soñé con él. Fue como si mi sueño se parara de repente y algo se introdujera en mí. ¿Os imagináis la mansión más enorme? Pues todavía más. Lo más gigantesco que habéis visto en vuestra vida. Nada más lo veía, pensaba, Dios, aquí debe vivir alguien muy, muy rico. Y de repente apareció alguien junto a mí. Una pequeña chica. Que me dijo, tenemos que escondernos o él nos verá. Yo le seguía el rollo, porque en su rostro se veía el miedo, el verdadero miedo. Miedo a él. Entonces me di cuenta de quién hablaba. Y yo sentía demasiada curiosidad. Trataba de convencerme de que me escondiera con ella tras unos arbustos, tras unas paredes. Pero yo no quería. No tenía miedo. No podía temerle a él. Entonces salí de nuestro escondite. Luego dirigí mi mirada hacia los setos, hacia unos arbustos verdes. Y algo surgió de entre ellos. Seguramente me será imposible describir con total precisión lo que vi en aquel sueño. Todavía permanece algo de la imagen en mi mente, pero como que está muy emborronado. Solo puedo decir que no es algo que pueda explicar. Es algo que se tiene que sentir. Apareció una figura negra. Parecía que en su cuerpo solo había vello. Como si tuviera pelaje. De arriba abajo. Creo recordar que sus ojos eran brillantes, pero no recuerdo si eran rojos. Tampoco recuerdo una sonrisa, ni una mueca, ni colmillos, ni cuernos, siquiera. Tan solo unas garras enormes. Fue una imagen tan curiosa que si la describes parece hasta graciosa, ¿no? Como una auténtica chorrada. Pero cuando mi mirada se cruzó con la de aquel ser, fue tal temor el que sentí. Fue algo tan incontrolable. Fue más la vibración que percibía de él. Una vibración tan oscura, tan densa, que me ponía de los nervios. Un terror que solo se puede sentir cuando eres pequeño y temes, no sé, al monstruo debajo de tu cama. Un terror que solo puedes sentir cuando, no sé, eres pequeño y pierdes a tus padres. Un temor que te para el corazón. Un temor que te hace olvidar todo, incluso quién eres, y solo piensas en huir. Y nada más ver que se acercaba a mí, salí corriendo. Él es un ser infernal que destruye todos tus sueños. Su alma es oscura, nauseabunda, pero cuidado, porque es adictivo. No tiene dueño ni señor, proviene de los orígenes del tiempo. Incluso la muerte le teme a él. Y no puedo hacer nada. Por mucho que luche, no puedo obtener mi autonomía. No puedo alejarle de mí. No hay brujerías que lo aparten, porque fue él quien las inventó. Se conoce todas las trampas y ardides para sortear estos códigos secretos que él mismo formuló.
Por mucho que intento adivinar su nombre, no lo consigo. No hay palabra humana que le llame, porque su idioma no puede ser escrito. Y cuando intento ver entre sus sombras, entre esa oscuridad abismal que le rodea, no encuentro nada. El único rostro que reconocía en aquel monstruo era el mío. Las voces del miedo son estas. Este es el miedo a lo distinto. Miedo humano que surge de nuestra propia esencia. Porque la entidad que menos conocemos somos nosotros mismos. Cuidado, porque él es un chicle viscoso que se pega a tu suela, pero que jamás se desprende. Un sueño final, casi el último de todos aquellos. Era él, explicándome cómo creó al ser humano y cómo lo dejó en el Edén, y cómo Dios le robó la creación.